En este video vamos a dar tratamiento al traspaso de la administración tradicional a la administración estratégica. Y para eso vamos a ir desarrollando cada uno de los hechos puntuales que se sucedieron hasta el presente en función de cada crisis o cada abordaje temático que vamos a ir encarando. Para eso vamos a desarrollar qué impactos fueron los que golpearon a la década del 70 y que la marcaron fuertemente. Bueno, por un lado, ustedes ahí están viendo, se da el fin de los mercados crecientes, es decir, ustedes ya saben que todos los modelos anteriormente abordados, lo que corresponden a la administración tradicional, desde su origen, con las escuelas clásicas, la liderada por Taylor, por Fayol, las que vino después con Newton Mayo, las que vino contemporáneamente la escuela de los neoclásicos, después la de los estructuralistas que seguían la línea de Weber y los estructuralistas funcionalistas, entre los que podemos incluir a Selnick, Merton y Gullner, carecían de herramientas para lo nuevo que se avecinaba. Cuando aparece la teoría de la organización allá después de la Segunda Guerra Mundial, de ahí la impresión de que sería bastante amplia como para entender el enlace que existe entre las dos dimensiones, la formal y la informal, pero fue solamente un inicio de los grandes cambios que vendrían posteriormente. Importantísimo, porque tanto Herbert Simon como Chester Barnard hicieron aportes fundamentales para todo lo que vendría de él. Y ustedes ya después también vieron lo que correspondía a la Escuela de Teoría de los Sistemas, que da un cierre a ese ciclo estandarizando los aportes semánticos y los aportes metodológicos. Dicho esto, entonces llegamos a una etapa donde los mercados empiezan a detenerse en su crecimiento, por eso justamente lo de mercados crecientes se acaban, y ahí se destacan varios hechos puntuales. Por un lado, la crisis del petróleo originada por esta organización de los países exportadores de petróleo, entre los cuales se encontraban los Emiratos Árabes, Irán, Irak, Venezuela, que aumentan significativamente el valor del precio del petróleo. Y ustedes saben que cuando eso sucede, impacta fuertemente en los precios y obviamente eso desencadena un proceso de inflación. Bueno, toda una serie de situaciones que conllevan justamente a la situación en el escenario del aumento del valor del crudo de petróleo, ¿sí? Entonces, Estados Unidos, para afrontar esa situación, lo que hace es llevar adelante la impresión de dólares. Esto es conocido como los petrodólares, y entonces genera toda una situación muy, muy particular en aquel momento que se venía o devenía producto de esta decisión generada a través de la OPEP. Surgen los mercados asiáticos, pero no los mercados asiáticos tal cual los conocemos hoy, sino que quienes aparecen fuertemente son los japoneses con su modelo de industria innovadora, Malasia con los autos, Taiwán también. Entonces se da este auge del surgimiento de estos mercados. Lo que lo define Peter Drucker, perdón, como un proceso de inestabilidad y turbulencia. Por eso, hasta ahí, hasta la década del 70, se da la implementación del modelo tradicional, pero se llega a la conclusión de que es un fin de ciclo justamente con estas teorías, porque la administración moderna reclamaba otras herramientas. Dicho esto, vamos entonces a contextualizar o a poner en aclaración algunos aspectos que se dieron posteriormente a la Segunda Guerra Mundial hasta la década del 70. Bueno, los mercados eran crecientes, es decir, había demanda que estaba siendo abastecida porque había un público, la sociedad que demandaba productos o servicios, con lo cual la turbulencia era controlable, la verdad que no había problemas generados de magnitud como para poder cambiar, y la administración tradicional lo abastece y lo controla bastante, bastante bien. Así que eso por un lado. Por el otro, ahí vemos que de 1970 a 1977 los mercados se empiezan a estancar, hay una turbulencia alta, y acá aparece e irrumpe en el escenario un nuevo modelo de gestionar las organizaciones conocido como administración estratégica, en el cual sostiene que para crecer hay que competir, y esa es la palabra que se va a instalar de acá en más para las organizaciones, y esto va a generar toda una serie de cambios con mucha perforación en lo que es el ADN de las organizaciones. Del 1977 a 1990, los mercados ya son decrecientes, la situación es mucho más agobiante, es mucho más preocupante, con lo cual la turbulencia ya pasó a ser alta, y la realidad es que la administración estratégica se quedaba corta, y entonces aparece esta definición que es la administración estratégica competitiva, ¿no? Entonces, para ello, hace falta hacer una aclaración sobre los nuevos aportes en la transición. ¿Qué sucede entre 1970 y 1990? El segundo punto de inflexión también que vamos a estudiar y analizar hoy. ¿Ok? Bien, surgieron nuevos aportes en la transición entre 1970 y 1990, como ustedes los están viendo ahí. Por un lado está la dimensión hard y la otra que es la dimensión soft, que veremos en la próxima plantilla. Puntualmente en la dimensión hard, la cultura
A ver, esta administración va a aportar herramientas que no tienen en cuenta la cultura organizacional, que sí lo va a tener en cuenta la próxima, la dimensión soft. Y vamos a ver cuáles fueron los aportes más significativos que tiene cada una de ellas en esos tramos, en esas divisiones que nosotros estamos viendo de 5 años respecto a uno con el otro, ¿no? Que son muy, muy determinantes, ¿no? En principio, de 1970 a 1975 surge el planeamiento estratégico, que es ANSOF hace la propuesta que para planificar hay que tener en cuenta un conjunto de componentes y habla de un montón de elementos, ¿sí? de estos que son trascendentales, que debemos conocer el ámbito del producto mercado, cómo se desplazan, cómo desplazarse a nuevos productos, cómo con nuevas estrategias abarcar o perforar nuevos mercados, ser sinérgico, cómo obtener ventajas competitivas, es decir, hace aportes significativos y muy novedosos para la época. Aparece entre 1975 y 1980 las matrices de análisis estratégico. Ahí estas matrices que están diseñadas para entender cuál es el portfolio de negocios míos, ¿sí? Si tengo varios productos o varios servicios que estoy llevando adelante, cómo lo puedo controlar, cómo lo puedo gestionar, cómo visualizar esas distintas unidades de negocio, con herramientas muy, muy novedosas. Y por otro lado también ahí vemos que aparece la estrategia competitiva, ¿sí? Entre el 80 y el 85 y el 85 al 90 estrategias competitivas dinámicas a través de una cultura compartida. La primera de ellas, sí, hay alguien que por definición la estrategia competitiva lo hace aportes muy, muy detallados e importantes que tiene que ver con Michael Porter, con la barrera de entrada-salida, lo que vamos a después conocer como análisis FODA o matriz FODA, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y lo último es este aporte que tiene que ver con estrategias competitivas dinámicas a partir de una cultura compartida, tal cual ustedes lo están viendo también en la pantalla. Ahora bien, cuando la siguiente dimensión, en la SOF, entre 1970 y 1975, vamos a ver qué estaba ocurriendo, ¿sí? Porque recordemos que una es la que toma en cuenta la cultura organizacional, que no toma, perdón, en cuenta la cultura organizacional, y la otra sí. Entre 1970 y 1975 surge lo que es el management japonés, y es la época de la teoría Z, de los círculos de calidad, y tienen un modelo de producción muy particular, muy llamativo, y la verdad que con ese modelo de management perforan los mercados occidentales y empiezan a disponer de automóviles más chicos, más pequeños, más rápidos, más baratos. Entonces, esto inquieta un poco, sobre todo a los americanos, a los occidentales en general, pero más a los americanos. Entonces, empieza la etapa esta entre 1975 y 1980, lo que se conoce como consenso, que tiene que ver con la influencia japonesa. ¿Qué es esto? Los occidentales intentan replicar o entender cómo era el proceso productivo de los japoneses y para eso intentan copiar con no mucho éxito, o mejor dicho, con poco éxito, pero ahí seguramente ustedes se podrían llegar a preguntar entonces, ¿por qué lo tratamos a esta etapa de consenso con influencia japonesa, que tiene influencia sobre los occidentales? ¿Por qué se estudia si realmente no tuvo éxito? Bueno, porque pasaría a dar a lo que viene después, con el enfoque de la excelencia, donde Tom Peters habla de 8 claves, para el éxito. Entre ellos hace mención a que hay que dar la libertad a los clientes para elegir, comprender la cultura organizacional, habla de liderazgo, habla de dirección, es decir, habla de un conjunto de cambios propios para la de la época. Y lo último es estas ventajas dinámicas a través de una cultura compartida donde integra la dimensión hard y la dimensión soft, es decir, integra la cultura organizativa. Veamos entonces qué pasó en la década del 90 ahora, que es otro de los puntos de inflexión. Y acá lo vamos a separar por los diferentes cambios políticos, económicos y sociales que se dieron en cada uno de estas fechas o de estos tramos marcados. Bueno, sin duda Estados Unidos se encontraba en auge, donde era una organización que estaba perfilando cada vez con mayor amplitud en el mundo, pero también se van formando lo que conocemos como los bloques regionales, ¿no? Ya se conocían lo que es el aglutinamiento de los BRIC o BRICS, ¿sí? En donde Brasil, Rusia, India, China, después Sudáfrica, se integrarían para poder llevar adelante operaciones comerciales de interés para todos esos países. Y los bloques regionales que nosotros conocemos más, porque nosotros somos parte de ellos, es el bloque del Mercosur, que en realidad dice ahí fecha de 1991, pero ya en el 85 los presidentes de Argentina y Brasil ya habían firmado acuerdos para empezar a trabajar en lo que era incipiente creación del Mercosur tal cual lo conocemos, con la integración del resto de los países que ya también sabemos. Y además, también paralelamente o continuamente se da la creación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, conocido como NAFTA, pero además también la Unión Europea configura esta unión de bloques entre países. Tienen
mucha significancia, lo mantienen aún hoy. De hecho, si uno va para Europa y viaja dentro de los países que aglutinan la Unión, que están aglutinados en la Unión Europea, observa que puede hacerlo con ínfima documentación como el DNI. No hay ningún problema porque es como un gran bloque, es como un gran país, ¿sí? Después vamos a hablar de algunas disrupciones que estuvieron ahí con respecto a algunas cuestiones que no fueron tomadas en cuenta, pero no me quiero adelantar al respecto. Bien, eso en lo político. En lo económico, cobra fuerza lo de la globalización a escala precipitada, pero tremendamente. Es más, llegan algunos comentarios que el nivel de cohesión a nivel mundial es tan grande que el aleteo de una mariposa en el hemisferio oriental puede producir un tsunami en el occidental, ¿no? Entonces, hasta ese nivel, la verdad que fue toda una revelación donde se empieza a pensar ya más a nivel mundial porque todo llega más rápido y el contacto es más rápido que lo que se venía gestando hasta ahora. Y aparecen también ahí nuevas tecnologías, aparece el celular, algo que también sería una herramienta increíblemente utilizada, increíblemente marcaría un cambio en todo sentido, que ya lo vivimos hoy en el presente, en el 2025 también, ¿no? Pero bueno, aparecen los primeros celulares, los famosos ladrillos, que probablemente algunos lo habrá visto o tendrán la posibilidad de googlear y buscar información, o los famosos StarTAC, los de la tapita chiquitas. Así que, y por otro lado aparece Internet como hecho revelador, como hecho puntual, que sin duda cambiaría la historia de la humanidad, porque a partir de ese momento cambió, pero rotundamente. Internet hace que nosotros podamos tener grabada esta clase y después subirla a una red, y que ustedes puedan visitar, por ejemplo, mi canal de YouTube, que ustedes puedan conectarse para conocer gente a través de un montón de plataformas, de redes. Es decir, fue un impacto muy fuerte. Bien, en la siguiente plantilla vamos a ver lo que tiene que ver con los cambios en lo social, esto que estaba marcado por los movimientos migratorios que se producen. La gente busca oportunidades y va donde están las empresas para poder progresar, porque obviamente si no queda fuera del mercado. Y acá sí aparecen los consumidores asiáticos, acá sí aparece China también consumiendo a gran escala la soja que nosotros producimos en el campo. Por eso es muy importante para nosotros el valor de la cotización, porque eso marca que el que produce, el que trabaja en la cosecha, siembra de soja, pueda obtener unos márgenes de rentabilidad apropiados, perdón, y posteriormente también eso signifique que ingresen divisas para nuestro país. Pero también aparecen algunas cuestiones que no son para nada buenas, como el terrorismo y las tensiones entre países, bloques, etcétera, etcétera. ¿Sí? Nosotros ya hemos vivido 2 ataques a 2 instituciones como la AMIA, la Embajada de Israel, y bueno, todos recordamos tristemente lo sucedido en el bombardeo o el choque de las Torres Gemelas, que la verdad que fue tristísimo por todo lo que vimos, por todo lo que se pasó. Bueno, situaciones no nada graves, ¿sí? Pero también sí cobra fuerza, perdón, y auge lo que tiene que ver con el turismo, el entretenimiento en sus diferentes facetas, como los recitales de música, las obras de teatro, las obras de cine. El turismo cobra un vigor fundamental como motorización para la economía, trayendo gente y que esto a su vez se traslada a consumo y que puedan exportar o que puedan vender sus productos a otras personas. Bueno, se da una serie de cambios determinantes en aquel momento, ¿sí? Vamos entonces ahora a la crisis del 2008, que estuvo dada fundamentalmente por su particularidad de que fue una de las más grandes desde la década del 30. Aquí básicamente lo que había sucedido es que se habían generado una serie de créditos hipotecarios por parte de los bancos, las entidades financieras, sin llevar adelante controles sustanciales para entender si la persona a la cual se le había accedido el préstamo podía devolverlo. Resulta que en muchos casos no se podía, y eso provocó un crack financiero que, como yo les conté, como el mundo ya estaba globalizado, cualquier cosa que pasaba en cualquier parte del mundo repercutía inmediatamente en diferentes lugares. Ya estábamos todos conectados como uno. Pero también representó la oportunidad para que aparezcan nuevas organizaciones como Apple, Amazon, Google. Aparecen las redes sociales ya por el 2004. Entonces, es como que emergen un montón de firmas, de compañías, en un contexto de crisis. Lo que sí, a raíz de lo que se venía viviendo y esta crisis, también se implementan, se articulan mayores regulaciones financieras para evitar cualquier tipo de ingreso de dinero no bien habido, y bueno, y aparte llevar un control de cuál es la procedencia de esos orígenes de fondo, ¿no? Bien, desde lo político cuentan o toman mayor fuerza lo que tiene que ver con los nacionalismos y los populismos, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, y bueno, eso genera una situación compleja también. Y también se da un principio de apertura cuando Inglaterra
a través de un plebiscito llevado adelante por su ministro, su primer ministro, pone en discusión si querían los ingleses mantenerse o irse del Brexit, perdón, del mercado común europeo, lo que se conoce como Brexit. Después terminan ellos votando, inesperadamente, nadie lo hacía suponer, que la ciudadanía optó que se quería ir de la Unión Europea. Eso fue un shock tremendo para el mundo, fundamentalmente para Europa, porque hubo que reconfigurar todo lo que tiene que ver con el modelo de negocios, porque imagínense, de muchas empresas, porque imagínense que la comercialización de productos entre los países que integran la Unión Europea era mucho más fluido, al no tener que pedir tanta documentación, ya al no ser un país miembro de la Unión Europea, las condiciones para el ingreso y salida cambiaron. Y lo mismo para Inglaterra, que cuando pedía documentación a quienes querían entrar a colocar y vender sus productos o servicios. Toma mucha fuerza esto que tiene que ver con el tema del poderío de las ciudades. Se dice que el siglo XIX es el siglo de los imperios, el siglo XX es el siglo de los fuertes estados nacionales, y el siglo XXI está dado por las megaciudades. ¿Qué son las megaciudades? Ciudades que tienen más de 10 millones de habitantes y que representan una oportunidad, pero también representan todo un desafío para poder gestionarlas, para poder implementar acciones innovadoras, para poder llevar controles fehacientes. Es decir, se presenta toda una serie de cambios y desafíos que se presentan las ciudades que son conocidas con ese nombre como megaciudad. Bueno, en cuanto a lo social, la fragmentación social cada vez es más elocuente, los que tienen más dinero cada vez lo agrupan más, tal cual como ustedes lo están viendo ahí en este momento en pantalla, y se potencia lo que es tristemente la desigualdad y el mayor desempleo. Entonces, vamos a la última de las crisis, en este caso, en donde podemos observar que está marcada por la pandemia. Esto fue un impacto tremendo en el año 20, que realmente nos dejó conmocionados, todavía tenemos recuerdos de lo que había pasado, y que sin duda esto cambió también los modelos, la forma de trabajar tradicional como teníamos conocida hasta ahora, ¿sí? Algunas organizaciones se encontraron en un estado muy rígido para poder afrontar los cambios necesarios, otras no, otras sin embargo fueron más flexibles, se acomodaron, se ayornaron, y eso ayudó muchísimo para poder generar nuevos modelos de negocio, nuevos negocios y la nueva forma de encarar los negocios fundamentalmente. Sí quedó en evidencia, como ustedes lo pueden ver ahí, el tema de la desigualdad digital y la brecha tecnológica, porque puso de manifiesto que no todos tenemos la misma cantidad de dispositivos en los hogares que son los que deberían tener. Es decir, un dispositivo para cada una de las familias, con teléfonos también, para poder estudiar, trabajar, etcétera. Pero bueno, durante ese año y medio que duró el ASPO, el aislamiento social preventivo obligatorio, fue muy difícil, sí, no solo para estudiar, sino para trabajar, porque había que compartir. La conectividad por ahí no era lo suficientemente holgada para que todos se pudieran conectar a internet a la vez. Entonces generó toda una situación compleja. Esto llevó adelante también la pérdida de cohesión cultural organizacional, esto que se venía trabajando hace tiempo, que tiene que ver con el enlazamiento y vinculación de lo que es la cultura propiamente de cada institución. Bueno, se fue como deshilachando, se fue como rompiendo o perdiendo más que nada, ¿sí? Bueno, la sobrecarga directiva y toma de decisiones también, porque y muchos recordarán, porque la realidad es que pasó a no tenerse en claro cuál era un día lunes de un día domingo para trabajar, de un sábado, de un martes, porque estábamos todos encerrados. Entonces daba igual hacer una tarea un lunes que un miércoles, que un sábado. Y afectó mucho también a lo que tiene que ver con la cadena de suministro, tal cual como ustedes lo están viendo ahí en pantalla. Bien, y como para ir concluyendo, los impactos positivos, porque esto sí también fue elocuente, es la transformación digital fue escalonadamente tremenda. Sabemos que inclusive irrumpe posteriormente la inteligencia artificial, que hoy estamos a pasos agigantados, no sabemos todavía dónde vamos a parar. También se llevó adelante una importante flexibilización, de trabajo y autonomía. Se empezaron a considerar estos días de trabajo remoto en la casa. Muchas empresas dejaron de tener oficinas en las grandes ciudades y prefirieron alquilarle el internet a sus empleados en la casa y pagarle lo que sería la cuenta, la factura, ponerle un dispositivo a disposición, y a su vez también que disponga de sus horarios de trabajo en la casa, porque a la empresa le conviene, porque no tiene que gastar en alquilar un edificio que sale muchísima plata con todo lo que eso conlleva, seguro, etcétera, etcétera, y termina siendo mucho más conveniente en lo que tiene que ver con a nivel costo de la organización. Bueno, después todo lo que tiene que ver con esto, con la innovación forzada, y entró de golpe, no había mucho para pensar, y la gestión del cambio permanentemente como para poder entender lo que es el nuevo escenario de las organizaciones. En síntesis, el pensamiento se vuelve más holístico, se vuelve mucho más humano, mucho más
anticipatorio. Y con esto concluimos. Entonces, a ver, en resumen, sí, la administración tiene un rol protagónico para que las organizaciones se adapten al contexto. Repasemos, ¿no? También sabemos que la administración tiene que dotar a las organizaciones de nuevas herramientas para que se adapten al contexto. Esto es lo que hemos explicado durante el desarrollo de las clases hasta aquí. Las escuelas clásicas dieron herramientas para que se adapten hasta la década del 70, podríamos decir. Del 70 al 90 aparece una nueva administración llamada estratégica y competitiva. Y ustedes pueden ver cómo del 90 en adelante se produce una serie de cambios, ¿sí? que es lo que habíamos mencionado, y todo se vuelve a reconfigurar también. Y en el 2008 se produce esta nueva crisis que mencionamos recién con el tema de la burbuja, la famosa burbuja financiera, y ahí se dan los diferentes cortes. Y en el 2020, esto último que hemos mencionado como aspectos positivos y negativos, y aparte la irrupción de la inteligencia artificial, demostrando que la administración es protagonista una vez más para brindar herramientas para que las organizaciones se anticipen a los cambios. Dicho esto, esto es todo. Nos vemos en el próximo video.